Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches. A nombre de Forum Scientific, les damos la cordial bienvenida a cada uno de nuestros distinguidos asistentes y a nuestro honorable ponente, con la ponencia titulada Criminología Feminista, a cargo de la maestra Karen Marlene Ramírez Gutiérrez. Especialista acreditada en Derechos Humanos, Igualdad de Género y Masculinidad, por Economía y Asociación Mexicana de Resiliencia. Entre jornada académica criminológica por el Día de la Criminóloga y Criminólogo 2020 por el Corporativo Jurídico y Forense. Ganadora de la presea a mujeres lahuenses destacadas 2020. Articulista en la revista digital Centro de Estudios Criminológicos Universitarios. Pionera en México de la criminología feminista. En el 19 Congreso Nacional de Criminología. Criminología en la realidad social en el 2019 en San Luis Potosí. Ponente en el ciclo de conferencias por el Día de la Criminóloga en 2018 en Lagos de Morelos, Jalisco. Conferencista en la primera criminológica, El Camino de la Especialización, el 2018 en la Ciudad de México. Coordinadora del taller de procesamiento de femicidio por el maestro Cristian Belletín en el 2018 en Aguascalientes. Analista criminal en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y Violencia de Género. Capacitación en perspectiva de género y tratados internacionales en las resoluciones judiciales por la Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Certificada en Criminología Corporativa. Diseño de planes de prevención de pérdidas. Docente en la Universidad de Durango, en la UCEM y en el Instituto de Forenses Criminológicas. Maestra en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal. Perfiladora criminal. Certificada
Adelante, maestra, por favor. Adelante, maestra, por favor. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya se escucha bien? Sí, ya por allí la química Mari nos hizo el favor de presentarla. Y nada más que tuvo un poco de problemas con su conexión, pero por favor adelante si nos hace favor de hacer la toma del audio. Ok, Sí, de se acuerdo. escucha muy bien, gracias. Igual nomás hay que desactivar los micrófonos para no tener tanto eco, por favor. Sí, les hacemos Ok. la petición a cada uno de los participantes que apaguen cámaras y micrófonos para darle oportunidad a la maestra, por favor. Quien no acate estos dos puntos será dispensado de la reunión. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, pues damos comienzo con este curso titulado Criminología Feminista o la enseñanza de la criminología con perspectiva de género. Gracias a las personas que asistieron esta noche de viernes. Y bueno, comenzamos. Vamos a... Listo. Los objetivos serían explicar la importancia de los estudios de género para la criminología, detallar qué es la criminología feminista y por qué surge, esbozar la importancia del estudio de masculinidades dentro de la criminología y proponer temas de investigación y de práctica para el futuro, para las personas que estén estudiando esta ciencia. Bueno, ¿por qué una criminología feminista? En la criminología se ha hecho muy presente la invisibilidad de la mujer, ya que no se nos incluye en las muestras. ¿Qué quiere decir esto? No se nos incluye en las teorías ni en las estadísticas, porque somos una población y un número tan pequeño que pues ni siquiera se tuvo como la opción de crear investigaciones al respecto. Entonces se asume que las teorías generadas para hombres aplican a las mujeres de la misma manera. También se descubren delitos que afectan más a la mujer que al hombre, por ejemplo, la violencia de género, y se cuestiona el ámbito privado como lugar fuera del interés del derecho penal. Las mujeres con dificultad se integran en las profesiones criminológicas. Generalmente la criminología, como la verdad es que la mayoría de las ciencias, siempre ha sido en su mayoría los hombres, pero este en lo particular era como un campo muy masculino, por así decirlo. Entonces no había mucha incursión de las mujeres en esta. Se llega a cuestionar si ciertas formas de masculinidad son criminógenas. Y bueno, el movimiento feminista, evidentemente, en otras disciplinas, proporciona teoría y método. Por lo tanto, también en esta ciencia lo hace. Primero que nada, tenemos que tener en claro qué es el feminismo. Es un movimiento que lucha contra la desigualdad entre sexos y la exigencia para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hay que tener en cuenta que solo las mujeres son sujeto político y de estudio del feminismo. Y bueno, existen varios puntos de análisis dentro de este, pero ha evolucionado de acuerdo a las necesidades detectadas en cada época, ya que se siguen visibilizando situaciones de opresión, de discriminación, de violencia, de desigualdad, entre otras, que antes no habían sido puntos de interés ni se había especializado en ellos. Y como herramienta del feminismo es la interseccionalidad, que se basa en analizar las violencias en los diferentes contextos que vivimos las mujeres, ya sea por nuestra raza, religión, condición económica y social. Bueno, ¿qué tiene que ver el feminismo y la criminología o cómo se vinculan?
El feminismo en criminología viene a indicar que la criminología convencional o la criminología general, como la conocemos, que es la que nos siguen enseñando en la universidad, es sin duda centrada hacia el género masculino. ¿Por qué? Porque las teorías criminológicas fueron enfocadas solamente en hombres y eso ha retrocedido que se le dé solución a las problemáticas que tenemos en el momento actual. Por lo tanto, se hace impostergable la especialización criminológica y, por consiguiente, la criminología feminista. No solo, ojo con esto, no solo para explicar la criminalidad femenina, sino para hacer conciencia de la necesidad de la perspectiva de género en las criminólogas y en los criminólogos. También es muy importante diferenciar qué es el sexo y qué es el género. El sexo alude a las características biológicas con las que nacemos, y el género es el conjunto de creencias y atribuciones sociales basadas en la diferenciación sexual que clasifica lo propio de mujeres y lo propio de hombres. Por ejemplo, tenemos estas dos imágenes, que es lo que desde que nacemos y se nos asigna el sexo, por lo tanto ya tenemos un género definido y se nos dice qué es lo que nos toca y qué es lo que no nos toca hacer. En la imagen de la izquierda tenemos a la niña y qué es lo que dice, no le toca estar en la cocina, no le toca obedecer a nadie, no le toca jugar con muñecas, no tiene que darse a respetar, porque bueno, el respeto se tiene que dar a cualquier persona, no se ve más bonita callada, no es un objeto sexual, no sirve más o menos por saber hacer los quehaceres del hogar y la limpieza, no le toca servir a nadie y no es una princesa, como siempre se nos dice o se nos cataloga. Al niño no le toca aguantarse si necesita llorar, no tiene que ser rudo, no le toca ser fuerte, no está mal si quiere jugar con muñecas, no le toca cargar a él solo la responsabilidad económica y no es menos hombre si no actúa con rudeza. Y tampoco por ayudar con la limpieza de su casa. Más que ayudar, pues técnicamente si es su casa, pues es una responsabilidad que se debe compartir. Aquí en estos gráficos se muestra más claro qué sería el sexo y qué sería el género. ¿Cuáles son las características del sexo? Bueno, son características biológicas que se clasifica mujer o hombre. La mujer concibe, el hombre fecunda, es natural ya que se nace con él, son las diferencias fisiológicas y no cambian, aunque hay excepciones. El género, como ya les dije, es una construcción cultural o una construcción social. Entonces es lo femenino y lo masculino. El femenino es reproductivo, lo masculino es productivo. Es sociocultural, por lo tanto se hace. Son las relaciones entre mujeres y hombres y por lo tanto puede cambiar. Y bueno, el interés de la nueva corriente criminológica se centró en estudiar la condición de desigualdad de las mujeres, bien como autoras de delitos o como víctimas de ellos, además de analizar el papel de la mujer en la sociedad históricamente. Y al no tener conocimiento de perspectiva de género, se cae en la revictimización, en el juicio social, en las fallas en la investigación de delitos y, por consiguiente, en el denegado acceso a la justicia y la violación de derechos. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es una herramienta metodológica y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Entonces aquí surge la pregunta, ¿es la criminalidad una cuestión de género? Bueno, el bajo nivel de delincuencia femenina en relación con el de los hombres es universalmente reconocido por todas las criminólogas. Por lo mismo les digo que ni siquiera existían teorías ni investigaciones porque el número es demasiado pequeño que
no se tomaron en cuenta. Estas concluyen que las mujeres son siempre y en todo lugar menos propensas que los hombres a cometer actos delictivos. Más adelante se explicaría el por qué. En América Latina, hasta épocas muy recientes, incluso hoy, los estudios sobre delincuencia femenina no pasan de ser un mero apéndice, cuando existe, de los estudios sobre criminología general, que sería la criminología masculina. Son escasos los estudios sistematizados que den razones acerca de la evolución de la delincuencia femenina. Y aquí se explica un poco por qué es que se delinque menos por ser mujer, que aquí se toma en cuenta la educación que se nos ha dado desde que somos pequeñas, desde nuestras infancias. Bueno, la educación ha orientado a las mujeres hacia una ética de protección que las restringe de la violencia y de las conductas delictivas, que son propias de los varones, porque se supone que eso también va incluido en el rol de como ser un hombre, ¿no? Si se les permite la violencia y, bueno, no es tan cuestionable que cometan delitos, cuando a nosotras sí. A las mujeres se nos educa para que temamos la amenaza de separarnos de aquellas personas a quienes amamos. Y bueno, el deseo de complacer a las personas de las que no queremos separarnos pueden a su vez ayudar a que cometamos delitos si estos pertenecen al mundo criminal. Aquí algunos ejemplos serían cuando una mujer tiene una pareja sentimental hombre que está ya incursionando en la delincuencia organizada. Y bueno, ella por cuestión de fidelidad o por cuestión de, pues no sé, de esto que les digo, del amor y la protección y la amenaza de no separarse, pues entonces ella va a terminar también ayudándolo o incluso también ya incursionando, pero no precisamente por su voluntad, sino por la cuestión de la relación que tiene previa con esta persona que ya incursiona o que incluso ya ha tenido delitos. Otro ejemplo de esto sería cuando, por ejemplo, la mamá de un delincuente, que a veces cae también como en la cuestión de ser cómplice. ¿Por qué? Porque, pues vaya, el amor que le condiciona de es que es mi hijo y lo debo de querer, sea bueno o sea malo, entonces eso también las orilla pues a pertenecer o a caer en estos actos delictivos. Aquí un ejemplo, solo un ejemplo, de crímenes y castigos de las mujeres a lo largo de la historia. Si ustedes conocen de algún otro, se les ocurre, por favor déjenlo en los comentarios en el chat. El primero sería la sabiduría. ¿A qué me refiero con esto? Que una mujer que estudiaba o que quería aprender a leer, a escribir, etcétera, era tomada como que se salía de la norma, por lo tanto, ya era como juzgada socialmente, porque eso no se le permitía a la mujer. El sanar enfermedades con herbolaria. También es muy conocido que había muchas mujeres que empezaron a estudiar las plantas y ver cuáles eran las propiedades que estas tenían para sanar algunas enfermedades. Digo, por eso ahora sabemos muchos métodos como pues sí, para no tomar pastillas, sino algo más natural, fue debido a esto, ¿no? A los estudios que hicieron estas mujeres. El usar pantalón también era penado y vetado. La mujer no podía usar pantalón. La homosexualidad, por supuesto. Aquí seguimos hablando de una heterosexualidad hegemónica, donde también, por supuesto, que la mujer no podía salirse de esta norma y mucho menos ser lesbiana o tener tendencias distintas a lo normal según en la sociedad o lo aceptado normalmente. La mutilación genital, que esto en el 2021 se sigue dando en varios países. La infidelidad o la bigamia era castigada de diferente manera siendo mujer. Por ejemplo, en el Código Penal a los hombres se les permitía solamente, incluso el artículo dice explícitamente así, solamente que no la lleves a tu casa, ¿no? O sea,
lo puedes hacer, pero no la metes a tu casa, en algunos, ¿no? Y a la mujer era de, no, ¿sabes qué? No se permite para nada, es súper castigado, incluso con la muerte. Las quemaban por brujas. ¿A qué nos referimos por brujas? Pues a lo anterior, a lo de la sabiduría, a lo de curar con cuestiones de plantas, a hacer sus propios, pues no sé, sus propios tés, etcétera, lo que ellas consideraban como más natural para hacer alguna sanación. La prostitución, que eso es muy irónico porque el mayor consumidor pues es el hombre, entonces obviamente no habría prostitución si no hay consumismo, pero otra vez se le castiga a la mujer solamente. El cortarse el cabello también, incluso hubo como una manifestación en siglos pasados donde las mujeres salieron con el cabello corto, como se le permitía solamente a los hombres, y fueron apedradas, escupidas, de todo. El aborto en la actualidad, por supuesto. Las bolsas en los pantalones, que incluso, si se fijan, todavía los pantalones de las mujeres tienen las bolsas, si es que tienen, están muy pequeñas, o sea, no nos cabe mucho, por eso tenemos que traer una extra. Esto era porque como a nosotras no se nos permitía ni trabajar ni tener control de nuestras propias finanzas, el hombre era el que tenía que llevar todo esto de la economía y del dinero, pues entonces surge pues sí, este pensamiento de es que entonces ellos para qué necesitan bolsas, ¿no? O sea, no van a tener que meter nada de monedas, los hombres sí. Entonces, bueno, pues eso de los pantalones, el planchado de pechos, que también se sigue dando, lamentablemente, e infinidad de otros. Estos son solo algunos por mencionar los más conocidos. En este punto donde el género condiciona la delincuencia de la mujer, porque un hombre puede cometer ciertos hechos que pueden ser constitutivos de delitos o no, dependiendo de las normas que establece la sociedad para ellos, mientras que las actitudes de una mujer están bajo una fuerte supervisión de esta misma sociedad, quien a la mínima actitud fuera de lugar las va a etiquetar como desviadas y en consecuencia como delincuentes. Un ejemplo clarísimo de esto es la decisión de la interrupción legal del embarazo. Y bueno, aquí pongo dos imágenes, ahora voy a explicar por qué. La de la derecha es Britney y Kanye. Entonces dice, si todavía no ven la desigualdad entre mujeres y hombres, recuerden que a Kanye, con bipolaridad confirmada, se le permitió postularse a elecciones presidenciales, mientras que a Britney, con supuesta bipolaridad, porque nunca fue diagnosticada, se le negó acceso a su fortuna y a una vida normal. No sé si han seguido el caso de cerca, pero es muy interesante. Vayan a ver, hay un documental incluso ahorita, me parece que se llama Free Britney o algo así, no me sé, no tengo ahorita el nombre del documental como tal, pero sí se los recomiendo. Y bueno, aquí puse la imagen de Will Smith. También en meses pasados surgió muchos memes al respecto, donde lo ponían con cara muy triste, como si estuviera llorando y demás. Esto a raíz de una entrevista que le hacen, donde él menciona que hubo un tiempo en el que él y su esposa pues se dieron un tiempo, no se separaron como tal, pero se dieron la oportunidad como de conocer otras personas y la esposa lo hizo, salió con otro, ¿no? Pero porque esto fue un acuerdo mutuo en la relación. Después de esto, su relación sigue normal, o sea, siguen siendo esposa y esposo, siguen llevándose bien, teniendo una relación y todo, pero aquí lo importante es cómo se le juzgó a la esposa por salir con alguien más y cómo se puso a Will Smith como si fuera la víctima de todo esto, sin saber pues que había un acuerdo previo entre ellos de que esto iba a suceder, o sea que su relación así iba a ser, pero a la que se le juzgó solamente fue a ella. De acuerdo a la obra de Engels, que también te la recomiendo mucho, titulada El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,
se habla del constructo social de los roles de género, donde los que cazan por alimento, ya que la caza requiere mayor fuerza física y velocidad, habría sido una labor propia de los hombres, y mientras que la recolección de alimentos vegetales sería más compatible con la menor fuerza física de las mujeres, y también las restricciones impuestas por la gestación y el cuidado de la prole. Por supuesto que también en estudios posteriores esto totalmente se negó, ya que se comprueba que los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los hombres en esa época eran muy similares, entonces la fuerza era también pues muy igual, porque las mujeres también salían a cazar y podían hacerlo, simplemente que se dio ya como partimiento de roles. ¿Por qué? Porque entonces empezaban a tener hijos e hijas y claro, necesitaban el cuidado de la mamá por el alimento más que nada. Entonces, cuando dejaron de ser nómadas y empezaron la vida sedentaria, decían, bueno, entonces tú, mujer, que le tienes que dar alimento a los bebés, quédate aquí y yo me salgo a recolectar. Y es por eso que hasta la fecha se sigue dando, ¿no? De la mujer se queda en casa y cuida a los niños y a las niñas, y los hombres son los que van y trabajan. Pero pues todo es por esto. Y bueno, aquí se nos hizo, no sé, ¿se escucha? Pueden comentar en el chat si se está escuchando, por favor. Escucha, profe. Ok, gracias. Sí se escucha. Sí, ok, escribí un comentario que decía que no se escuchaba. Gracias. Muy bien, aquí una de nuestras compañeras puso, y nos pareció muy importante, que está leyendo un libro donde se explica que en los pueblos originarios de las Américas, las indígenas tenían el aborto como algo natural y socialmente aceptado cuando una mujer no quería quedar embarazada. Y bueno, ¿saben qué fue lo que lo cambió? La evangelización forzada por parte de la Iglesia Católica. Esto, si quieren saber qué libro es, el libro se llama Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina y es el tomo 1. Aquí estamos hablando de América Latina, pero también hay investigaciones en Estados Unidos donde también referente al aborto se menciona que cuando se terminó el periodo de esclavitud, pues las personas, sobre todo los hombres blancos y con dinero, querían seguir teniendo esclavos, entonces por eso se les prohibió a las mujeres que abortaran, porque querían que siguieran teniendo hijos e hijas para que a ellos les sirvieran como esclavos y pudieran estar trabajando sus tierras. Entonces todo tiene un porqué. Bueno, ¿cuándo nace la criminología feminista? Nace en los años 70, que es la segunda ola del feminismo. Incorpora la perspectiva de género para dar visibilidad a la mujer en los estudios sobre delincuencia y ofrece una alternativa a la persistencia de perspectivas machistas en esta ciencia. Porque, como les decía, la criminología tradicional o la criminología general, convencional, no ha tomado en cuenta la delincuencia femenina o ha desarrollado teorías sobre hombres que son aplicables a las mujeres. Sin embargo, a pesar de las críticas, cabe destacar que los pensadores como Lombroso fueron los primeros en tratar de explicar la delincuencia femenina. Pero vaya, la explicó de una manera muy desacertada. Ahorita les voy a mostrar el porqué. La teoría feminista en el ámbito de la criminología se concreta en la crítica al trato que la sociedad tiene con las mujeres delincuentes y o víctimas de algún delito. El feminismo desafía el orden social y la parte cultural más ancestral y arraigada en la sociedad. Entonces, bueno, también aquí quiero recalcar que criminología feminista no es sinónimo de criminalidad femenina, porque veo que así se está tomando y realmente es solo un ámbito, pero no es un sinónimo. Al final de la presentación les voy a hablar de los ámbitos en que entra la criminología feminista. Bueno, este es el libro que les comentaba de Lombroso, que es La dona delincuente, la prostituta y la mujer normal, que es de 1893. En este
simplemente por el título, vean, o sea, todas son mujeres, no tenía por qué haber clasificaciones, pero aquí las clasifican conforme a un constructo social y conforme a lo que se apega o no se apega a la norma social. Porque según Lombroso, las mujeres son inferiores a los hombres, la menor delincuencia de la mujer es señal de su inferioridad. Cuando la mujer delinque, es malvada porque fácilmente engaña y miente. O sea, aquí es doble juicio. A nosotras se nos dice que aunque un delito sea igual que el que está cometiendo un hombre, a nosotros se nos va a juzgar más severamente. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que somos muy dóciles para engañar y para mentir. Entonces eso es muy malvado. Por eso se nos tiene que castigar más. La mujer delincuente no es natural, por lo tanto, viola las normas legales y las de su condición femenina. Vaya, o sea, aquí se contradice, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice Quirós Cuarón? Que la criminología es una ciencia natural, causal, explicativa, etcétera, ¿no? Natural, ¿por qué? Porque el crimen, cuando haya sociedad o más de 2 personas conviviendo, siempre van a haber situaciones de este tipo. Entonces, es natural, ¿no?, que haya esto. Así que el decir que cuando una mujer delinque no es natural, porque ya se está saliendo de este molde que se nos está poniendo como sociedad, pues también es muy falto de criterio y falto de perspectiva de género. Esta visión de la mujer delincuente perdura más en el tiempo que los hallazgos de Lombroso sobre hombres delincuentes. Se resucita en los años 70 en publicaciones sobre la nueva mujer delincuente, pensando que la liberación de la mujer traería un incremento de sus tasas delictivas. Pero ¿qué creen? No lo hubo. Estadísticamente se muestra que no cambió nada. O sea que al tener, como se dice, más derechos o más libertades, íbamos a delinquir más. Eso resultó totalmente falso. No hubo incremento de delitos cometidos por mujeres por estas cuestiones. Y bueno, hablando del Lombroso, de la criminología general y de las teorías masculinas, tenemos estas 2 imágenes que nos parecieron muy atinadas. Bueno, el primero es una reunión que se iba a suscitar para hablar de la importancia de las mujeres en los consejos. Pero ¿quién es mejor para hablar de la importancia de las mujeres que 4 hombres? ¿No? O sea, así, miren, lo hicieron el año pasado, el 18 de noviembre, 4 hombres hablando de la importancia de las mujeres, en vez de que una mujer hable por ella misma. Y el siguiente es, ¿qué es el mansplaining? Por Lucas Vázquez. Y bueno, creo que el chiste se cuenta solo. El mansplaining, pues es que un hombre te trata de explicar lo que tú ya sabes y que por supuesto que sea un artículo que lo esté dando un hombre, pues también es muy irónico. Mujeres criminólogas. En este sentido, se ha adoptado el término mainstream para indicar el estilo asumido por la mayoría de los criminólogos e investigadores, por la que las mujeres se han adaptado a la forma de trabajar de sus colegas masculinos. Aquí quiero hacer un paréntesis. No sé si les pasa que cuando mujeres, hablando simplemente con ustedes, cuando decidieron incursionar en esta ciencia o estudiar criminología, no creo que les haya sido fácil, porque al menos en lo personal, yo recibí críticas de ¿para qué vas a estudiar criminología? Si en criminología pues son puros hombres, o vas a estar rodeada totalmente de hombres, o vas a estar solamente en las fuerzas policiales, y pues eso es de hombre. O sea, la criminología como que no, las mujeres como que no entran aquí. Entonces, una vez que entras a estudiar esto y que ya te formas como criminóloga, te tienes que adaptar. ¿Por qué? Porque convives con la mayoría de compañeros laborales que son hombres y que el terreno les pertenece a ellos. Entonces, o te acoplas o no vas a poder sobrevivir ahí. Entonces, por eso se adoptó este término, que es a lo que se refiere. Y bueno, es que no solo basta con la desigualdad, con los acosos, con la violencia, con las injusticias que la vida nos tiene ya de por sí,
sino que se intensifican al trabajar en el ámbito, sobre todo en el ámbito público, ya que hasta la fecha, lamentablemente, este es dominado por hombres, donde el machismo y la misoginia se pueden percibir a lo lejos. Vaya, es lamentable que decirlo y aceptarlo, pero el sistema más machista que existe es el gobierno, son las instituciones públicas. Entonces, imagínense ser mujer y trabajar en una institución así, es doble obstáculo. La inclusión de las mujeres en la criminología. ¿Para qué se requiere que haya más mujeres estudiando criminología y que se formen como criminólogas con perspectiva de género? Bueno, porque se busca una igualdad para que la proporción de número de hombres y número de mujeres pues sea un poquito más equitativa. La legitimidad del Estado democrático de derecho. ¿Por qué? Para que nos den voz y voto, para que nosotras también podamos opinar y para que podamos investigar y crear teorías que se adapten a las necesidades de nosotras y de lo que nos está pasando a nosotras. Y género, esto no me malentiendan, se refiere a que las cualidades que se nos han atribuido por nuestro sexo como mujeres, que sería como la sensibilidad, la empatía, no sé, el ser más como protectoras y salvadoras, etcétera, ya saben, todo lo bonito, son necesarias en las profesiones como la criminología. Pero aquí me refiero a que se tiene que hacer una crítica. ¿Por qué? Porque eso se está diciendo que solo las mujeres somos las que debemos tener estas cualidades, ¿no? O que por eso las mujeres deben adentrarse a la criminología para que aporten esto. Sin embargo, ya hablé de lo que es el género. Entonces, el género es una construcción social, por lo tanto, estas mismas cualidades que se nos están exigiendo que nosotras tengamos, también las pueden tener los hombres criminólogos, que de hecho eso es lo que se espera. Aquí un ejemplo de la brecha salarial, otra cosa con la que nos topamos hasta la fecha. Aquí son una jugadora y un jugador de básquetbol. Vamos con la jugadora. Su nombre es Sue Bird. Tiene 17 estaciones en la NBA. 4 ha sido campeona. Y en el 2020 su salario era de $215,000. Y su bono por ganar en el 2020 fue de 11,356. Ahora vamos a hacer la comparación con LeBron James. Él tiene también 17 temporadas en la NBA, 4 ganadas. En el 2020 su salario era de 37.44 millones. Aquí ya vean la diferencia. Y su bono por ganar los finales del 2020 fue de $370,000, a comparación de su, que fueron solamente 11,356. Y estamos hablando que esto fue el año pasado. Aquí tenemos otro ejemplo de si eres mujer, pagas lo mismo, pero el premio es casi la mitad, que para eso te dejan participar. Esto me parece que es en España. Es el tercer torneo de pádel. Fue en agosto del 2018. Vean, la categoría masculina, el trofeo para el primer lugar eran 200 euros. Para el segundo lugar eran 100 euros más trofeo. En la categoría femenina, por el mismo primer lugar, solo iban a ganar 120 euros más su trofeo. Y en segundo lugar, solo 60 euros, también más su trofeo. Les digo, y no estamos hablando de siglos pasados, estamos hablando del año pasado y años anteriores. Lo que les hablaba de algunos ámbitos de estudio de la criminología feminista. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque de verdad no se dejen llevar solamente que vamos a hablar de la criminología feminista como criminalidad femenina. También aborda otros temas, que el primero sería el estudio de las mujeres delincuentes. Vaya, esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? Desde, pues, información pasada, que ya entonces este rubro ya se abordó, que por supuesto es muy importante que se estudien a las mujeres delincuentes. ¿Por qué?
porque nadie ha tomado en cuenta a las mujeres internas, cuál es su situación, qué es lo que se necesita para mejorar pues el ambiente en la cárcel precisamente de las mujeres. Estamos hablando de mujeres que maternan, estábamos hablando de menstruar pues sí, en la cárcel, etcétera. O sea, son muchas cosas que se tienen que cubrir y que no se han hecho. En segundo lugar, es el tratamiento del sistema de justicia. ¿De qué se trata esto? Bueno, es analizar el trato institucional que tiene el sistema de justicia hacia las niñas, adolescentes y las mujeres adultas. Se destaca el tratamiento y las expectativas de las instituciones sobre el comportamiento que deberían tener estas mujeres en relación a su sexualidad y obediencia a las demandas familiares y sociales, la cual tiene una carga moral importante y esto conlleva a que se les trate de una forma más severa que a sus iguales masculinos. Por tanto, la necesidad existente es identificar cuáles son las necesidades reales de estas mujeres. ¿A qué voy con esto? También creo que se explicó un poco en los ejemplos que di previos, de que cuando una mujer comete el mismo delito que un hombre, no vamos a ser tratadas de la misma manera. Incluso el sistema de justicia, y sabemos que el derecho penal y la ley no están escritas ni nos favorecen a las mujeres, al contrario, se nos juzga con mayor severidad. Aquí puse que el ejemplo, uno de los ejemplos está en la página de Facebook, pueden checarlo, de Criminología Feminista, donde una mujer en Estados Unidos recientemente fue la primera, por eso causó como mucho furor en las redes, porque esa es la primera que se le da pena de muerte. Pero vaya, el punto es que no se analizó su caso con perspectiva de género, ya que ella fue víctima innumerables veces desde la infancia hasta que llegó a cometer el delito. Y todo a ella fue en su contra. ¿Por qué? Porque le quitaron a la abogada que estaba llevando su caso, que la abogada era mujer, le pusieron a un hombre que no quiso escuchar de razones ni nada y que simplemente pues no le ayudaron a salir de este proceso y le dieron pena de muerte. Ella estando a la par con hombres también que ya tienen muchos años en la cárcel, también en el pabellón de la muerte, como le llaman, pero fue la elegida. Entonces, ¿por qué? Por ser mujer. O sea, eso es también lo que la criminología quiere que se analice, el tratamiento que se nos da dentro del sistema de justicia. La tercera son los medios de comunicación, que esto de verdad es muy obvio. Existe una gran fascinación pública con el tema de las mujeres que se comportan de manera violenta y que cometen crímenes atroces, o aquellas que pertenecen a pandillas, grupos u organizaciones criminales. ¿Por qué? No sé si han visto, que seguramente sí, todas las noticias que son de una mujer que asesinó, o de una mujer que robó, o de una mujer que incursionó en la delincuencia organizada, son los titulares siempre de las noticias, ¿no? Porque, wow, va a causar mucho impacto porque es una mujer, porque la mujer también puede ser violenta. Esto no se hace de la misma manera cuando se está dando una noticia de un hombre que hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay miles de esos, es uno tras otro. Cuando es una mujer sobresale, y sobre todo que nos quieren ver como, pues sí, como anormales, como lo explica Lombroso, y es por eso que causa tanto impacto. Estas mujeres son expuestas en los medios como casos aislados o esporádicos, como un comportamiento que no es normal, que no se ajusta a la normativa tradicional femenina, lo que se puede entender como un impedimento para que la mujer sea más independiente y menos vulnerable, ya que si siempre asociamos a las mujeres como pasivas y pacíficas, que deben cumplir el rol femenino asignado, cuando vemos un comportamiento fuera de esto, que es lo normal realizado por mujeres, siempre nos resulta más extraño que si lo realiza un hombre. En este rubro también se critican los encabezados de noticias donde una mujer es la protagonista. Cómo se le condena con mayor gravedad, se le reprocha y se cuestiona de sus actos. Y no solo de sus actos, sino del por qué resultó ser víctima, ¿no? Por supuesto que han visto es que para qué salía en la noche, o para qué bebía tanto, es que es mujer, debería quedarse en su casa. Entonces, a pesar de que resultó ser víctima, todavía se le está viendo como culpable de que
le haya pasado este tipo de situación. A pesar de que en la conducta del hombre se ve a diario un caso similar o peor. Aquí les puse unas imágenes con algunos ejemplos. La primera de la izquierda es de BC Noticias y el titular es: convivio con alcohol en plena cuarentena deja a una estudiante violada por amigos. O sea, deja a una estudiante violada. Entonces aquí se cuestiona, ¿el convivio la dejó violada? Y pues se requiere cambiar a joven denuncia violación tras convivio con 2 supuestos amigos. La segunda, de la derecha, es de El Desconcierto. El titular de la noticia es: encuentran a menor desaparecida hace un mes. Estaba viviendo con hombre de 33 años. O sea, lo ponen como ella quería, ¿no? Ella quería estar por su cuenta con esta persona mayor que ella. Entonces, se solicita que se cambie como: detienen a hombre que mantuvo retenida e incomunicada adolescente desaparecida. La de abajo es justo un Twitter de la Procuraduría de Ciudad de México, de un caso de un feminicidio, también muy sonado, que ellos ponen el día de los hechos, la pareja, se refieren a la víctima, se reunió con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose. Otra vez quitando esta responsabilidad al feminicida y tratando de justificarlo y de culpar a la víctima, mujer, simplemente por salir, por tener amigos, por tomar alcohol, cuando eso nunca, nunca se le cuestiona a un hombre. Y vaya, así hay miles más de noticias. Permítanme un segundo. La número 4 es la violencia de género. Debido a los roles de género, a la sociedad patriarcal en que vivimos y el machismo que aún tenemos bien arraigado, es que los feminicidios van en aumento en nuestro país, y en ciertos sectores todavía no se toma conciencia de que cualquier tipo de violencia ejercida contra un grupo vulnerable debe erradicarse y no debe ser normalizada. Y aquí les pongo una imagen llamada pirámide de la violencia de género, donde en la base o hasta abajo se encuentra la sociedad patriarcal. Tenemos la violencia invisible y la violencia visible, que hay también clasificación de formas sutiles y formas explícitas. De formas sutiles sería el humor sexista, el controlar, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, los micromachismos, que no sé si se deba llamar micromachismos como tal, porque pues son machismos simplemente. La siguiente, que es la visible también, pues es humillar, despreciar, desvalorizar, ignorar, el chantaje emocional y el culpabilizar. Ya la visible y formas ya explícitas de violencia son la agresión física, la violación, el abuso sexual, las amenazas, los gritos, los insultos, y termina con la mayor violencia, que es el asesinato, que lo llamamos como tal feminicidio, por cuestiones de género. La número 5 es la perspectiva de género en profesionales de criminología. Antes de decidir buscar una formación en criminología, es necesario cuestionarse si se tiene el temple para visualizar las violencias cotidianas, pero desde un espectro amplio con todas sus variables, para entenderlas y no juzgarlas, si se tiene empatía suficiente y si se está dispuesta a desaprender todas las conductas y criterios arraigados que atentan contra los derechos de las demás personas, si se tiene ética, respeto, flexibilidad, solidaridad, vaya, un etcétera más,
Si la respuesta no es sí a todas estas cuestiones, entonces será mejor replantear su vocación, porque el mundo, la sociedad y la justicia necesitan profesionales entregadas y entregados, y no más personas con un título que demuestra que simplemente es un papel más, sobre todo en las ciencias sociales y justamente y específicamente en la criminología. La número 6 es el lenguaje incluyente y no sexista. ¿A qué me refiero con esto? Hay instituciones que se rigen por la RAE, que son la mayoría. Sin embargo, la lengua avanza y es independiente de las normas y de las reglas que se le impongan, porque nuestro lenguaje antecede a esta institución. Por lo tanto, la RAE es la que se tiene que adaptar a los cambios actuales y no la sociedad y nosotras adaptarnos a la RAE. Nos dicen que el genérico masculino es inclusivo del femenino. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? La verdadera intención que subyace en el mal llamado masculino genérico es perpetuar el patriarcado. También aquí, si hacemos un poquito de investigación de quiénes son las personas que están detrás de la RAE, nos vamos a encontrar a hombres que tienen ahí ya años formando parte de esta institución y que pues eso también nos va a dar pauta a por qué el lenguaje se da de la forma que se da. Aquí también les pongo 2 ejemplos. En la primera, a la izquierda, dice, un día la profesora dice, los niños que hayan acabado el ejercicio, que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, pues como dijo que los niños. Niña, cuando digo los niños es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa, cuando dice los niños también soy yo. Y cuando vuelve del recreo, dice la profesora, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Ella la levanta. La maestra, que no, que dije los niños. Y claro, ella piensa, pues que no niños era todo el mundo. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Tú ya sabes que a veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no eres porque es específico. Son solo los niños varones. Ellos siempre están incluidos, pero nosotras solamente en algunas ocasiones. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina de pasarse toda la vida adivinando por el contexto. Me estarán nombrando, estaré yo. Bueno, la imagen de la derecha es para la RAE, que dice, yo, papichulo puede ser una palabra, la RAE, claro. Yo, ok, selfie, jonrón, whisky, blue jean, la RAE. Dele mimba, como sí, claro, por supuesto. Yo, ¿y será que puedo decir todos y todas como para incluir a la RAE? No, párale. Eso no te ofrezco, eso me destruye el idioma. Aquí es otra imagen de cómo podemos usar un lenguaje incluyente y no discriminatorio, donde lo explica ya de una manera más, pues más específica. Por ejemplo, en los genéricos como más incluyentes, donde en vez de decir los indígenas, digamos población indígena. Y pues así, ¿no? Varios ejemplos. También tenemos un artículo que escribí, que compartí en la página, compartí la primera parte, que también se titula Lenguaje incluyente y no sexista, cómo influye como socializador de género. Ya está en la revista digital donde escribo estos artículos, la segunda parte. Igual los voy a compartir también ahí en la página para que estén al pendiente por si les interesa saber más respecto a cómo usar un lenguaje donde se nos incluya y no se discrimine, pues adelante, ahí lo van a tener. Políticas públicas. La página se llama Criminología Feminista. Está en Facebook y también está en Instagram. Bueno, las políticas públicas con perspectiva de género. Por nada. Está la Ley Olimpia y la Ley Ingrid. ¿De qué tratan cada una? Bueno, la Ley Olimpia habla de los tipos de violencia sexual, en lo que consiste y la sanción que se puede dar, ¿no?
Hasta ahorita la ley Olimpia me parece que solo está en la Ciudad de México, en el Estado de México. Pueden corregirme si estoy en lo incorrecto. Pero bueno, lo que castiga es el pornovenganza, que consiste en difundir imágenes y videos íntimos sin consentimiento. Violación a la intimidad sexual, esta consiste en difundir imágenes de una persona total o parcialmente desnuda o en pose erótica. El acoso sexual digital, que es difundir material sexual, ya sean fotos, videos, audio, etc. El robo de material sexual también. La protección a niños, niñas y adolescentes sería contactar, pedir contenido o solicitar un encuentro a menores de edad. Que esto se da muchísimo. El acoso sexual en transporte público, que son comentarios sexuales, toma de fotografías o videos, el masturbarse y o contacto físico ofensivo. Que vaya, esto creo que también todas lo hemos vivido en el transporte público. La violencia digital, por supuesto, que se ejerce a través de correos electrónicos, redes sociales, internet, mensajes de texto, etc. La ley Ingrid, ¿por qué surgió esta iniciativa? Bueno, en febrero del año pasado, Ingrid Escamilla fue víctima del delito de feminicidio cometido por su pareja sentimental. Lamentablemente, en diversos medios se difundieron imágenes del cuerpo de Ingrid, lo que indignó a familiares y sociedad. Vaya, las imágenes estaban demasiado gráficas y muy lamentable pues que se haya hecho esto. Estos reprobables hechos conmocionaron a la sociedad, que exigió justicia para Ingrid y castigo a quienes filtraron las imágenes. Con la iniciativa aprobada en la Ciudad de México, se reformaron los artículos 6, 38 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en esta se establece lo siguiente: sanciones de 2 a 8 años para servidores y servidoras públicas que revelen o difundan imágenes o archivos de investigaciones. Se fortalece la protección legal de los derechos de las víctimas y se combate la violencia mediática de género. Estas son otras políticas públicas o leyes que se han, que han surgido a base o a raíz de los movimientos y de las marchas feministas. La primera, como ya lo mencioné, es la Ley Olimpia en México, la Ley Brisa en Argentina, la Ley contra el Acoso Sexual Callejero en Chile y en México, la tipificación del feminicidio, la Ley Orgánica para prevenir la violencia contra las mujeres en Ecuador, el Registro Público de Agresores Sexuales en México, la Ley Ingrid en México, la despenalización del aborto en varios estados de la República Mexicana, la Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos en Perú, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Las marchas feministas han logrado mucho, pero por supuesto que aún falta. Y aquí lo que yo les recomendaría es que tomen acciones políticas. Por ejemplo, si a su amigo o amiga homosexual la sacan de un antro, no vuelvan a ir a ese antro. Eliminen a sus amigos que le dan me divierte a cosas feministas. No se rían de chistes machistas, no se burlen de la mujer a la que le han sido infiel o de las mamás solteras. No nos critiquemos entre nosotras, etc. Digo, aquí es un largo que hacer, pero pues empecemos con estas cosas. Necesitamos tomar posturas políticas, ya que este mundo no necesita gente tibia, sino gente firme, sobre todo en estos puntos de violencia de género. Y aquí en estas imágenes ejemplifico lo que les acabo de mencionar, que podemos ser amigas o amigos y tener diferentes puntos de vista, por supuesto que sí, pero podemos tener diferentes opiniones sobre programas de televisión, celebridades, ropa, comida, o cualquier otra cosa, pero no sobre derechos humanos. Eso no está no está en juego, o sea, eso no está para debatir. Y la misoginia, la homofobia, el clasismo, el racismo, el machismo, no son opiniones, son discursos y estructuras de odio y opresión. Así que ya saben, para la otra que les digan, ay, es que
tú te enojas porque no pienso como tú o podemos tener distintos puntos de vista, pues sí, ya les dije de que sí se puede tener puntos de vista, pero sobre derechos humanos no se puede. Algunos resultados de la investigación en criminología feminista. Bueno, que las mujeres delinquen menos que los hombres y por supuesto que delinquimos de forma distinta. La violencia contra las mujeres es una epidemia global y vital. Las mujeres son más propicias a ser víctimas de la violencia por alguien que conocen que por un extraño. El miedo al delito es mayor en mujeres y las implicaciones cotidianas son enormes. La violación lamentablemente existe en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Las mujeres policías, las fiscales, las juezas siempre han sido minoría y su incremento en estas profesiones es difícil. Ciertas formas de masculinidad pueden ser criminógenas, que ya hablamos de esto y que creo que quedó muy claro que cuando la masculinidad, como le llamamos, está pegada o acatada a los estereotipos de género y hay esta perpetuación de actitudes machistas, por supuesto que va a ser criminógena, porque el ejemplo es que ha terminado en feminicidios, en múltiples feminicidios. Las instituciones del derecho penal son masculinas y machistas, como los decía. Por eso el sistema de justicia siempre juzga con mayor severidad a las mujeres y también por eso es que en estas instituciones pues no hay tanta incursión de las mujeres, como lo que mencionaba en los párrafos anteriores, que las mujeres policías, fiscales, juezas, criminólogas, etcétera, siempre van a ser minoría. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido un ambiente que el hombre es el que ha tenido a su poder y que eso pues ya debería cambiar. Por último, les dejo esta frase que para mí es muy importante y me gusta mucho, que es: la sensibilidad es una forma de inteligencia. Es inútil tratar de explicarla a los que no la tienen. Es de Guy Brice. Y aquí unas imágenes para que se ubiquen en dónde se encuentran: la simpatía, en la empatía o en la apatía. Aquí algo de bibliografía, ya que es muy difícil sobre todo encontrar bibliografía mexicana en el tema de criminología feminista, pero sí encontramos varias en España, en Brasil y por supuesto en Estados Unidos. Y bueno, sería todo. Más bien ahora ya pasaríamos a la sesión de preguntas, si es que hay preguntas o dudas. Estoy aquí atenta. Muy bien, maestra, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sea si puede activar su micrófono o puede escribirla aquí en el chat y con todo gusto la leemos. Eduardo, si puedes ir viendo las preguntas y ya me las dices, o sea, igual puedes leerlas y tú ya identificar cuáles son las que se van a contestar. Ok. Y ya me las pasas, Sí, por favor. muy bien, maestra. Nos pregunta Lucy Soto, ¿dónde se puede estudiar criminología feminista? Pues realmente como tal no hay una escuela que dé criminología feminista, más bien la licenciatura es en criminología. Yo siempre he recomendado que las licenciaturas se estudien específica, no licenciatura mixta como en criminología, criminalística y ciencias forenses o cosas así, sino que se especialicen solamente en criminología. Y ya de ahí es como se pueden tomar diplomados, maestrías, especialidades, cursos, etcétera, en feminismos o en derechos humanos. Entonces,
Entonces así se podría hacer una criminología feminista. Por supuesto que también se debe incursionar más en la educación y en las universidades para que se cambie el plan de estudios y ya existan pues las materias como tal de derechos humanos, de criminología feminista, como ya lo hay en algunas universidades de criminología corporativa, criminología empresarial, etcétera. Pero sí, pues eso es lo que yo recomendaría. Licenciada, muy buena noche. Perdón. Bueno, Hay más las preguntas serán mediante el chat, por favor, si gustan escribirlas, Ya, perdón. para dar oportunidad a las preguntas que anteriormente ya se escribieron. Ok, sí, está bien. Gracias. A ustedes, gracias. Maestra, nos pregunta Anguiano Hernández Michel, ¿qué puede hacer la criminología feminista por las mujeres privadas de su libertad con hijos e hijas dentro de prisión? Sí, muy buena pregunta. Pues como les decía, uno de los ámbitos y creo que el más desarrollado de la criminología feminista es la criminalidad femenina, ¿no? Entonces es el estudio de mujeres delincuentes y cómo viven su proceso estando internas. Entonces la criminología tiene mucho que ver respecto a pues hacer sobre todo estudios para que surjan las estadísticas de cómo es el ambiente, cuáles son las necesidades que se están dando en las prisiones y cómo es que se está llevando a cabo el proceso de cada interna, porque sabemos que sobre todo en las mujeres cuando ya están dentro de prisión, son totalmente abandonadas. Ya eso sí hay investigaciones donde se muestra que los hombres, una vez que están dentro ya en el penal, etcétera, en los centros penitenciarios, pues sí reciben visitas constantes de familias, les llevan, no sé, lo que necesiten, ¿no? Ropa, cepillos de diente, artículos de higiene personal, etcétera, y a las mujeres no, o sea, una vez que están dentro de estas instituciones penitenciarias, se les abandona por completo, o sea, incluso su familia ya no las visita, ya se vuelven personas olvidadas, entonces eso también se requiere pues analizar, hacer informes con perspectiva de género, hacer teorías aplicables a cómo cambiar las condiciones de los centros penitenciarios. ¿Y quién puede hacerlo? Pues una criminóloga penitenciaria, pero que también sea una criminóloga feminista, una criminóloga con perspectiva de género, que hacen falta muchísimos. Vaya, sobre todo que la incursión de la profesión de criminología en los centros penitenciarios, porque ahorita quien está haciendo el trabajo de las criminólogas y de los criminólogos es cualquiera menos la criminóloga, ¿no? Es trabajo social, la psicóloga, el psicólogo, los abogados, etcétera. Maestra Leticia Barrón nos pregunta, en México una madre de familia ha participado en marchas porque su hija fue violada desde hace 6 años. ¿Qué se puede hacer ahí, ya que fueron a derechos humanos y no dieron respuesta? Sí, lamentablemente las cuestiones de atender violencia de género en México están muy, pero muy por debajo de cómo se debería, ¿no? La práctica. Lo primero sería pues seguir incursionando con políticas públicas y que sean aplicables, ¿no? Que no queden solamente en teoría. Y vaya, esto pues lamentablemente sí hay varios casos, lo que se necesita también es que al mando esté una persona capacitada, una persona que tenga perspectiva de género, que de verdad esté, pues sí, o sea, tratando de querer que de verdad se le dé solución a estas situaciones que se están pasando, o sea, tantos años y de verdad yo he conocido casos que llevan ya más de 10 años y que no se les da pues un seguimiento debido y mucho menos el acceso a la justicia.
¿Y por qué se da? Volvemos a lo mismo, por este sesgo de género, donde cuando es una mujer, en este caso mencionan una violación, siempre están los prejuicios de, bueno, pero es que sí fue verdad, o es que, pero ¿cómo estuvo? ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Cuáles son los fundamentos para creerle? ¿O es que ya lo está denunciando muy tarde, etcétera? Entonces tenemos que cambiar el sistema desde esa raíz, o sea, desde quién está en la titularidad o encargada de estas situaciones, porque aunque tengamos pues institutos de la mujer o centros de justicia para la mujer, etcétera, también están muy cargados de tantos casos, entonces también se necesitan más personas especializadas y preparadas en el ámbito para que se pueda dar seguimiento como el caso que se nos está preguntando. Maestra, nos pregunta Isa, ¿cómo cambiamos esta perspectiva dentro del sistema penal? Ahora ya hay la figura de la abogada o el abogado con perspectiva de género, que también ya se es recomendable y se solicita que se tengan estudios sobre, por supuesto, esto, sobre derechos humanos, sobre derechos de las mujeres, sobre perspectiva de género. Entonces, que existan capacitaciones constantes a las personas que están dentro del ámbito público para que, pues para que así empiecen a cambiar los análisis y los informes que se están haciendo y que se están llevando a cabo de las investigaciones penales. Muy bien, maestra, también Verónica nos pregunta, bueno, comenta, yo como mujer policía, ¿cómo podría defenderme de burlas, chistes, sexistas, etcétera, tan solo por tener un... Tan solo por tener que, perdón, no te escuché lo último. tan solo por tener un cargo. Ah, ok, de acuerdo, gracias. Pues mira, volvemos a lo mismo. Las instituciones públicas, gobierno y las fuerzas policiales son las instituciones más machistas que existen en México. Entonces, ya siendo como tal mujer policía, ya estás desafiando esa realidad, ¿no? O sea, el cuerpo policial siempre se está como destinado o siempre se visualiza como que son hombres y tienen que ser rudos y tienen que ser fuertes y tienen que ser violentos, etcétera. Entonces, que una mujer entre y decida trabajar y servir como a la sociedad como policía, sí es una... pues vaya, sí es brincar estos obstáculos. Y creo que lo que se necesita sería, o sea, lo mismo, porque los compañeros que tú tienes van a seguir el mismo sistema que a ellos se les está inculcando. Entonces eso también va a venir desde arriba, que se tiene que hacer capacitaciones, que al estar contratando o al sacar convocatorias para ser policía, que se exija este tipo de conocimientos, este tipo de empatía o de sensibilidad con derechos humanos, con los derechos de las mujeres, porque de verdad es un caso bastante grave. Digo, ahorita ya también están saliendo corporaciones policíacas que están conformadas solamente por mujeres y que justamente estas se las están designando a los centros de justicia para mujeres, etcétera. Entonces también sería una solución igual a corto plazo, pero pues que se tiene que seguir trabajando mucho en eso. Muy bien. También Arlet nos pregunta cuál sería el alcance de la criminología feminista en cuanto a la prevención del delito. ¿Sería adecuado hablar de criminólogos con perspectiva de género? Totalmente, o sea, no dejamos de lado, el hablar de criminología feminista, no dejamos de lado las bases de la criminología. Entonces sabemos que algo en lo que se enfoca la criminología pues es en la prevención del delito.
Y qué mejor que prevenir el delito con perspectiva de género. Por lo tanto, digo, eso es lo más recomendable, que desde que se esté organizando, de que se estén dando estas nuevas como políticas públicas o estas nuevas, pues sí, actividades, que ya se hagan con un cambio de paradigma y que las personas que se están formando como criminólogas y criminólogos tengan, pues sí tengan este panorama ya de perspectiva de género, que la conozcan, o sea, que ya sea incluso, no ni siquiera de si quieres o no, o sea, que ya sea a fuerza. Sí, o sea, ya algo estándar. Ahí se me fue un poco cuál era el hilo de la pregunta por estar hablando más. No sé si la respondí, a ver si nos puede apoyar la persona que pregunta para ver si sí se la respondió o no. Bueno, sí, la pregunta era que si sería adecuado hablar de criminólogos con perspectiva de género. Sí, le quedó claro. Sí, comenta que sí, quedó claro, maestra. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Elizabeth, ¿qué se hace dentro de las instituciones para ir incorporando la perspectiva de género? ¿Se refiere a las instituciones públicas o cuáles? Porque, por ejemplo, las instituciones privadas, que también lo tomaría como la educación, como las universidades, escuelas y demás, pues sería eso, ya adentrar al plan de estudios estas materias, no como optativas, sino como algo que ya se tiene que ver en el plano pues académico desde la primera formación. Y en las instituciones públicas, pues lo mismo, ¿no? Las exigencias que se les tiene que dar a los servidores y a las servidoras públicas con el conocimiento de estos temas, con las capacitaciones que se tienen que estar haciendo de manera permanente. Y yo también sugeriría que evaluaciones, no solamente quedarte con sí, tomé este curso y ya, porque a veces, pues si solo se queda en la teoría no nos sirve de nada, entonces también tenemos que practicarlo. Por lo tanto, creo que evaluaciones también serían el camino para ir cambiando esto. Nos pregunta Stephanie, ¿de qué forma se puede trabajar la criminología feminista en relación con la justicia restaurativa dentro de los centros penitenciarios? En este caso, con la justicia restaurativa, pues sería en el sentido de tomar en cuenta un análisis amplio de la victimología, que por supuesto es una gran parte de la criminología feminista, para ver cuáles son los puntos que se tienen que abordar precisamente para la reparación del daño, porque no, hasta ahorita lo que se tiene así como dado es que la reparación del daño incluye lo material, ¿no? El dinero y demás, pero se tienen que atender las cuestiones psicológicas, las cuestiones médicas, las cuestiones sociales, etcétera, sobre todo hablando de mujeres internas, que sabemos que el juicio, una vez afuera, pues va a ser mucho más severo que cuando entraron, ¿no? Que digo, eso ya es hablar pues mucho, entonces yo creo que sería de esa manera abordar. Ok, maestra. Maritza Guevara nos pregunta, ¿cuál es la corriente de pensamiento criminológico que aborda la criminología feminista? ¿Cómo profundizar sobre la criminología feminista desde el abordaje de la BCM y no desde la violencia de pareja? ¿Qué pretende la criminología feminista? ¿Nos podría especificar qué es BCM? Porque no me quedó muy claro
a qué se refiere con esas siglas o con esa abreviatura, por favor, para responderle la pregunta de manera correcta y adecuada. Ah, ok, gracias. Ahora sí, entonces ¿mande? Sí. ¿Me puedes replantear ahora sí la pregunta, por favor? Ya anoté lo de violencia contra la mujer. Sí, ¿cuál es la corriente de pensamiento criminológico que aborda la criminología feminista? ¿Cómo profundizar sobre la criminología feminista desde el abordaje de la violencia contra la mujer y no desde la violencia de pareja que pretende la criminología feminista? De acuerdo. Bueno, la violencia de la pareja o contra la pareja, no sé cómo lo mencionó, esa ya no es un término adecuado. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que se han estado actualizando, ¿no?, los delitos o las conductas antisociales ya tipificadas como delitos, que una de esas es el feminicidio, otra pues conocida comúnmente como violencia de género, que no solamente incluiría la violencia contra la pareja, sino que violencia de género es por cualquier cuestión que englobe una razón de género. Entonces, ahí estaríamos solamente limitando, cuando tiene un amplio espectro, llamarla como violencia de género. ¿Y qué fue lo demás que me dijo? Sí, ¿cómo profundizar sobre la criminología feminista, el abordaje de la violencia contra la mujer y no desde la violencia de pareja? ¿Qué pretende la criminología feminista? Ah, ok, sí, justamente eso, o sea, llamar las cosas por su nombre, porque recordemos que al invisibilizarlas, pues, o al no nombrarlas, no existen. Entonces, no quitarle peso a las violencias que se están ejerciendo sobre nosotras. Entonces, si lo llamamos, como lo mencionaba, como violencia en el noviazgo, violencia en la pareja o violencia intrafamiliar, estaríamos como un poco como delimitando y minimizando lo que realmente está pasando. Entonces, es mejor llamarla como es, violencia de género. Ok, Montse nos pregunta, ¿cuál es la aplicación de la criminología feminista en relación a las personas transexuales, transgénero, en reclusión? En este caso, pues sería lo mismo. Mira, como tal, la criminología feminista que va a abordar los temas en cuestiones de mejoras en la situación penitenciaria o en mujeres delincuentes, aplicaría de igual manera a las personas trans. Por supuesto que, o sea, en ese sentido, la criminología aplica en un ámbito extenso. Pero si hablamos ya como tal de criminología feminista, no solamente del ámbito uno, que es las mujeres en situación o mujeres delincuentes, ahí sí habría un cambio. La criminología feminista está diseñada solamente como lo mencioné, el sujeto político, y a quien se refiere como estudio es a las mujeres delincuentes y o mujeres víctimas de algún delito. Pero también aquí cabe mencionar que, por ejemplo, en el protocolo de feminicidio, las mujeres trans sí están incluidas, o sea que también un feminicidio de una mujer trans se debe tomar como feminicidio. Ok, nota el PARTEM, ¿por qué le llama violencia de género violencia machista? ¿Es lo mismo? Se cortó, ¿me podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, nos preguntan por qué se le llama violencia de género y no violencia machista. ¿Es lo mismo? Muy bien. Violencia de género porque se toman en cuenta
varias razones de género. Aquí no las tengo plasmadas, pero pueden identificarlas en el protocolo, como les menciono, en el protocolo de feminicidio. Ahí vienen muy detalladas cuáles son las tomadas como razones de género. Y violencia machista, pues sí, o sea, serían como tecnicismos, por así decirlo. Puede sonar como sinónimo, pero es preferente llamar violencia de género. ¿Por qué? Porque hablamos ya del constructo social, entonces el género al que nos estamos refiriendo es al género femenino y porque se da todas estas cuestiones y por qué se fueron formando, ¿no? Desde cómo se nos educó y demás. Entonces, lo pertinente sería de género como tal. Nuevamente, a nombre de Forum Scientific, queremos reiterar nuestro agradecimiento a nuestra honorable ponente, la maestra Karen Marlene Ramírez Gutiérrez, por su magistral ponencia. Le solicitamos a cada uno de nuestros distinguidos asistentes, por favor, activar su micrófono para dar un aplauso a la maestra Karen. Muchísimas gracias. Tengan excelente noche. Muchas Hasta gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por haber asistido y por su atención y su tiempo. Cualquier cosa, si ahorita no les pude contestar todas las preguntas que tenían, me pueden contactar de manera personal o en la página también les podré estar atendiendo. Pueden mandar inbox o escribirme, como ustedes gusten. Les puedo dejar mis datos. Sí tengo. Les puedo pasar también mi correo si gustan, si tienen alguna duda. Y si la sé, con gusto se la respondo. Muchas gracias, maestra. Gracias, profe. Muchas gracias Les por su recordamos, información valiosa. Muchas gracias, licenciada. les Buenas noches. recordamos que estén al pendiente de nuestra página en Forum Scientific, ya que en los próximos días estaremos publicando cursos para que sean de su interés para su capacitación. De Muchas acuerdo, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, maestra. Descansen. Muchas gracias, profe. Una linda noche. Igualmente, linda noche.